de implicación con Orihuela y en fin, muy bienvenida. Vamos a trabajar muy a gusto y yo creo que ya ves aquí toda la gente que está dispuesta a seguirte una vez que Gregorio, pues, digamos, te entregue los trastos de matar, que se dice en el toreo. Así que, bueno, vosotros que ahora ya os hablo de ti, porque ya sois todos mis amigos. Entonces, vosotros sabéis lo que me gusta, contar historias. Y esto es, la idea es contar pues una historia. Habrá muchas cosas que las sepáis, entonces las recordaréis. Y habrá a lo mejor algunas otras en que no las sepáis. Y entonces, pues, por si aprendemos algo o si os puedo comunicar alguna cosa interesante, pues mira, más ricos salimos de aquí. Pero bueno, más ricos, poquito ricos. No creáis que yo soy la 11. Pero bueno, Cuba, España, la cocina de ida y vuelta, pues digamos, es una charla que yo en el fondo se la dedico a mi abuela Julia, que era de Torrevieja, y que es la que me metió en la cabeza el ritmo de las habaneras, y que cuando a mí me dormían de chiquitita en la mecedora, pues me cantaban habaneras y yo asimilaba el dormir con Cuba. Entonces, Cuba, la isla hermosa del ardiente sol. Pues allí vamos. El caso es que esto, como siempre pasa, funcionaba, pero ahora no funciona, y no sé por qué. Y es muy bonito, esta foto es muy bonita, es de los emigrantes españoles en Cuba, pero no sé si está abierto, cerrado, ahora sí, estupendo. Uy, qué nervios. Abajo, gracias. Bueno, pues el descubrimiento de América supuso un revulsivo en la Europa renacentista y en el posterior devenir de la economía y las costumbres de los europeos. No solo debemos contemplar los grandes titulares de la historia, también existen párrafos y letras pequeñas que atañen a la gente del común. Hoy tenemos a Cristóbal Colón, pero a mí quienes me interesan son estos señores. Es decir, a nuestros antepasados, a la gente que no tenemos títulos o apellidos sonoros. Somos los que nos quedamos aquí o los que viajaron como marineros, tropa o colonos, alistados en función del hambre que se tuviese o de una noche de farra por los muelles de Sevilla o de San Lucas de Barrameda. Te metían en un barco y ya está. A todos nos influyó en mayor o menor medida la acción de aquel visionario que fue Cristóbal Colón. Este es un personaje que transita en la zona de los grises. No lo acabamos de clasificar como héroe, como villano, como embaucador, visionario. Simplemente en las crónicas queda claro que por su carácter y origen, tal vez genovés, tal vez valenciano, tal vez judío, tal vez inteligente, tal vez un iluminado, pues el caso es que a Colón lo que le gustaba era dejar los asuntos atados y bien atados en lo concerniente a sus economías y méritos. El personaje de Colón me hace pensar en las características de los actuales emprendedores y empresarios, que a veces tomamos como iluminados. Van a contracorriente, llevando su proyecto de un lugar a otro, ofertando su idea de progreso a unas personas a que luego se supone que les va a rentar la aventura que proponen. Si llevan su idea a la práctica, pues muy bien. Luego, una vez convencidos y puestas en marcha esa idea, se les reprocha que quieran tener un beneficio traducido a reales de León y no se conformen tan solo con la gloria. Porque los socios capitalistas quedan en un discreto segundo plano con la bolsa llena y a salvo de cualquier crítica. Pues bien, esto va de nosotros, de la gente normal, de cómo solventamos el problema de tapar la boca con algo que nos nutra y en el mejor de los casos recuerde a nuestra casa, para estar allí de vez en cuando, al menos con el pensamiento y la memoria papilar. La charla tiene 4 partes, pero no se asusten, yo les voy a contar una y si tienen ganas 2. Y ya, pues, en fin, que no quiero ser pesada y quiero que me recuerden con cariño. Pues el caso es que América supuso un horizonte inabarcable, tierras de cultivo sin esquilmar, porque nosotros llevábamos trabajando la nuestra desde los sumerios y los acadios, pasando por los egipcios, los griegos, los romanos y los bárbaros. Se puede argumentar que en Europa
siglo XVI, padecimos una pequeña era glacial, como nos cuenta Bruegel en sus cuadros. Aquí había muy poco que comer. Sin embargo, América aparece como un gran vergel, con toda suerte de ríos, humedales, secanos, temperaturas y altitudes, capaz de aclimatar semillas, luego veremos cuáles, y variedades de vegetales y ganado de todo tipo, ganado doméstico, equino, vacuno, lanar. Es un libro casi en blanco, ya que a su vez aportará sus costumbres y tesoros en materia nutritiva de las comunidades aborígenes. Y estos productos van a alegrar, dando colores y sabores a los platos a base de marrones y grises y verdes de la cocina tardomedieval europea. Eran de ese color solo. ¿Qué sería de nosotros sin el rojo del tomate y de los pimientos, el amarillo del maíz, las suaves texturas de las patatas y boniatos? El chocolate, ¿qué sería de nuestra existencia sin el chocolate? No lo quiero ni pensar. Esta es una historia de ida y vuelta, donde todos ganamos algo y que viene a corroborar la frase que dice que los nacionalismos se curan viajando. Yo me refiero a Cuba siempre, pero esta cocina de ida y vuelta se da en todo el Caribe, como pueden ustedes suponer. Por desgracia, encontramos pocos elementos de la herencia aborigen en la gastronomía colonial. Se distinguen aportaciones de todos los grupos emigrados que intervinieron en el proceso de formación del país. De todos estos grupos, la influencia de la cultura culinaria hispana y africana han sido las que más han arraigado en los hábitos nutricionales de la población. Así que estas son las aportaciones que en el Caribe se han dado respecto de la cultura culinaria. Por un lado, la aportación aborigen, los que estaban allí, la aportación española, la africana, la francesa europea y también hubo una aportación asiática. Ya digo que por razones de espacio-tiempo, pues les hablaré de la primera y la segunda, de la aborigen y la española. Si a ustedes les interesa, pues yo les doy bibliografía o se lo cuento en otro momento. En fin, comenzamos con la aportación de la cultura aborigen a la gastronomía cubana, digamos que actual. Estos elementos, los elementos de la cocina aborigen, son usados principalmente en el medio rural, donde perviven los cultivos y la fauna comestible, aunque algunas especies ya no se encuentran. Las especies que encontró Cristóbal Colón al llegar, pues muchas han desaparecido y ya verán por qué. Estos primeros habitantes aportaron a su cultura a la formación de esa identidad criolla, que es el sector más representativo de la población cubana. Estas aportaciones son similares en todas las islas del Caribe y algo diferentes en los restantes territorios de América Latina. Entre los vegetales que aportó la cultura aborigen tenemos la yuca, la yacubía, aje, calabaza, ñame, chayote, sagú, palmito de la palmera real, bledo, verdolaga, maíz, maní, frijol común, ají, culantro, cimarrón, bija o achicote, piña, mamey colorado, guanábana, anón, caimito, guayaba, papaya, cimarrona, marañón y corojo. Aquí les he puesto algunas y son, ya se pueden imaginar, todas llenas de colorido y todas llenas de formas impensables para un europeo del siglo XV. En respecto de los productos de origen animal, ellos ya conocían la miel de abeja, langostas, camarón, peces de muchos tipos, iguanas, cocodrilos, majá de Santa María, caimán, tortuga, manatí, curiel o conejo de Indias, almiquí, otro conejito, otro roedor, judía, y entre las aves, gallineta, pato, ganso, perdiz, codorniz, paloma torcal y curiel. En cuanto a lo que comían, o que siguen comiendo actualmente, los tubérculos eran la base de la dieta popular. La patata tardó en llegar a la Cuba amerindia. Estos tubérculos se han mantenido presentes en la alimentación cubana durante siglos. Y como principal tenemos la yuca, que se consume bajo la forma de casadé, porque de esta forma se podía almacenar. O bien se hervía, o bien se asaba, o bien se hacía, digamos, como frita. ¿Y por qué? Pues porque la yuca
que se toma en forma de pulpa y luego transformada en tortitas o en albóndigas, tiene en su origen un alcaloide que lleva un grupo cianuro. Y entonces ese alcaloide la hace indigesta, por no decir venenosa, si se consume en cantidad. Entonces, durante el proceso de manufactura de la comida, o sea, bien hirviéndola o bien asándola o bien friéndola, ese alcaloide se desactiva y ya no resulta indigesto. Y ahora otra pista. ¿Se acuerdan de la tapioca que nos daban las abuelas en caldo de pollo? Pues la tapioca es yuca. Con lo cual hemos probado, es digamos, un procesado de la yuca. Otro de los productos que se consumió y que tuvo mucha aceptación por aquí fue la patata o boniato, asado o cocido, que por su sabor dulce y la ausencia de fibras tuvo más aceptación que la yuca entre los europeos y fue uno de los alimentos que viajó hasta aquí enseguida. Mi abuela Julia, que era de Torrevieja, preparaba una receta de boniaticos en almíbar que aún perdura en la memoria familiar, porque por mucho que preparaba, nunca llegaban al día siguiente, nos lo comíamos antes. En cuanto al maíz, de gran importancia en la alimentación de América, sobre todo en la continental, podemos decir que en Cuba ocupa un lugar secundario debido a la mezcla de culturas. El caso es que lo encontramos en diferentes formas de preparación, en grano, molido, verde o seco, con leche, agua, caldo suelto, pero nunca preparado, hablo del Caribe, en forma de arepa o preparación en tortita, como se hace en Venezuela y Ecuador. En los restaurantes de cocina fusión habrán visto ustedes como unos pequeños panecillos redonditos de color muy blanquecino. Esas son las arepas que luego nosotros pues se rellenan de carne en salsa o bien se pone un guacamole. Esas son las arepas, pero en Cuba no hicieron mucha fortuna. Por otro lado, era la parte de la proteína vegetal, los frijoles. Los frijoles constituían el aporte de proteína a las comunidades indígenas. Y el ají, que es el condimento por excelencia de toda América, y fue aportado y aceptado con alegría por la cocina española, porque ¿qué sería del pil-pil sin el ají? Que nosotros llamamos cayenas, pero es el ají. Y luego, por otro lado, el culantro cimarrón, que es uno de los aromatizantes más usados y es también herencia de los indocubanos. Así como la vija, que es un colorante, en lugar de nuestro azafrán, pues ellos empleaban esto y lo siguen empleando. Y otro punto importante de la tradición indígena que ha trascendido es la costumbre amerindia del consumo abundante de fruta fresca, por el aporte vitamínico que supone en comparación con lo que consumían los europeos de la Edad Media y moderna. He de decirles que casi todos cuando iban para allá acababan llegando con escorbuto y allí estaban todos estupendos y magníficos y con las defensas muy altas debido a la vitamina C que les aportaban las frutas digamos, tomadas pues, a pie de árbol. En cuanto al aporte de proteínas, como he dicho anteriormente, de origen animal, hay que precisar que los animales mamíferos de mayor tamaño no llegaron a Cuba en época precolombina, allí había animales pequeños y reptiles. Se conocían las aves, los pescados, los roedores mamíferos y los reptiles. Hasta el siglo XIX era habitual en la cocina campesina cubana encontrar guisadas, iguanas, cocodrilos y majares. Entre las aves se consumía la gallineta, el ganso, el pato, el pavo, que también luego gozaron de amplia aceptación por las comunidades que llegaron y sobre todo la gente pudiente. En cuanto a los elementos de cocina aborigen, el aporte, tenemos que ha trascendido el burén de barro, solamente esto prácticamente. Este burén de barro es un hornillo de forma circular en el que se tuesta la masa de yuca rallada y se convierte en casabé. El casabé son esas tortitas, son fáciles de transportar, son fáciles de almacenar y sobre todo no llevan el glucociano. Y luego, por otro lado, otra aportación son las jícaras o jigüeras.
del fruto de la huira o de la nuez de coco, que servían de recipientes, vasijas, platos y cucharas. La palabra jícara se aplica en castellano a la taza de tamaño especial que sirve para tomar chocolate hecho, que es algo mayor que la de café y menor que la de café con leche. El nombre jícara viene de esa jiguera de los primeros indocumanos. Pero de pronto llegaron los españoles y con ellos, poco a poco, Europa entera, África e incluso Asia, con todo lo bueno y lo malo que llevan consigo los cruces de caminos y destinos. El barco va a Cuba. Vamos a hablar de la isla. Los españoles transformaron el régimen nutricional de las comunidades aborígenes. Se mantuvo esta influencia en la cocina del pueblo cubano a lo largo de casi todo el periodo colonial. Los españoles introdujeron en Cuba todos los animales domésticos de Europa: el ganado vacuno, ovino, caprino y porcino, las aves domésticas de corral, las gallinas, los gansos y palomas, y gran cantidad de vegetales que fácilmente se aclimataron. Estos, a su vez, se habían implantado en la península a lo largo de la Edad Media, provenientes de Asia y África. Y tenemos algún ejemplo. Por ejemplo, el café, la Coffea arábiga, que era originario del norte de Etiopía, de la región de Abisinia y el sur de Arabia. Según la leyenda, un pastor de ovejas observó que su rebaño comía los frutos rojos de una planta y permanecían así, aquellas cabras, despiertas y vigorosas toda la noche. Llevó unas muestras de dichas semillas a un monasterio donde fueron cocidas y procesadas, y probado el brebaje resultante se desechó por amargo, no le gustó nada. Y entonces, ante tremendo fracaso y el experimento fallido, los frutos se arrojaron al fuego. Y, oh maravilla, ¿qué pasó? Pues el aroma del café tostado, tan agradable, inundó el ambiente, así que decidieron probar otra vez, le dieron una segunda oportunidad. Y entonces lo cocinaron como tostado, dando como resultado la bebida que hoy conocemos y apreciamos. No fue hasta el siglo XII cuando llegó a Arabia y a Europa en el siglo XV, gracias al comercio y los viajes de peregrinación de los santos lugares. Y por otro lado, importantísimo porque el café socializa, en un café de La Habana nació la habanera, porque fueron los europeos los que implantaron el cultivo del café en diferentes zonas de Latinoamérica. Hoy día, algunas de estas zonas son las principales productoras de esta planta, que tantos días de gloria pues han proporcionado a tertulias, reuniones y músicas. Este es un café de La Habana, fíjense qué ambiente. Otro de los productos que llegaron a América fue la caña de azúcar, la Saccharum officinalis, que había llegado a España de la mano de los musulmanes, después de recorrer medio mundo, y ya verán por qué. Porque la caña de azúcar es originaria de Nueva Guinea, allá, donde se han encontrado los vestigios más antiguos, que al parecer datan de 4.500 años antes de Cristo. Después, los navegantes lo llevaron a otros lugares de Asia, como China, Indochina, India, en fin. Y entonces, en el 640 más o menos antes de Cristo, los persas invadieron la India y adoptaron el cultivo de la caña azucarera, aprendiendo y apreciando sus cualidades y beneficios. Tanto es así que en el 550 a.C., los soldados del rey Darío hacían referencia a ella como una planta que daba miel sin la intervención de las abejas. El cultivo siguió extendiéndose en el siglo VII, una vez que los árabes conquistaron Persia, y les gustaba tanto el dulce que se llevaron con ellos los planteles a los países que iban conquistando. Así que en el norte de África, químicos egipcios pudieron perfeccionar el proceso de refinado. Eso es muy importante porque un zumo de caña de azúcar es muy difícil de transportar y de manejar, y sin embargo el azúcar, tal y como lo conocemos nosotros, bien como azúcar moreno o azúcar blanco, pues es muy cómodo y nos sirve para muchas cosas. España conoció el azúcar durante la Edad Media. Aquí era considerado un condimento exquisito, se le llamó sal de la India, y algunos de mis colegas boticarios lo empleaban para curar distintos males, entre ellos el de amor. Los musulmanes trajeron la técnica del cultivo
dicho antes, por lo que el azúcar pasó de condimento a ingrediente, al ser empleado en mayor cantidad en las fórmulas de confitería y pastelería. En un principio comenzó el cultivo en la zona de Málaga y Motril, donde todavía se produce la caña de azúcar, porque es muy importante la temperatura para obtener el máximo rendimiento, que tiene que llegar entre 15 grados como mínimo y 30 grados. Pero hubo caña de azúcar desde Valencia hasta Málaga. Y por eso, en el archivo municipal de Orihuela, resulta que se encuentra una referencia, que en 1548 este señor Juan de Rocamora, señor de Benferri, solicita al Consell de la ciudad permiso y subvención para plantar caña dulce, como ya ha hecho el Cabildo de la ciudad, lo cual nos puede dar idea de la proliferación de su cultivo. Así que no es de extrañar que, en cuanto pudieron y vieron las condiciones climáticas que tenía el Caribe, se la llevaron. Cristóbal Colón, en su segundo viaje, quiso introducir el cultivo de la caña en América, concretamente en Jamaica. Pero los planteles no prendieron. Pero luego, más tarde, en otros intentos, sí progresaron. Y desde Santo Domingo se extendió por el Caribe y América del Sur. De tal manera que la caña hizo el viaje de vuelta en forma de azúcar refinado. Durante el siglo XIX, debido a las guerras de independencia en Latinoamérica, pues la producción de azúcar disminuyó. A la par que en Europa se desarrolló la producción de azúcar proveniente de la remolacha azucarera, del betabel. Entonces, digamos que hubo que compartir el mercado. La extracción del azúcar, ya lo saben ustedes, se realiza a partir del zumo que proviene del tallo de la caña, el cual se desmenuza una vez cosechada, se somete a un proceso de exprimido y el zumo luego pasa por diferentes filtros y clarificaciones y cristalizaciones de eliminación de agua. El caso es que también el zumo recién cosechado se puede tomar como refresco y es muy común en las ferias y fiestas cubanas y se denomina guarapo, lo tienen ahí arriba. Pero por supuesto no olvidamos los productos destilados, que son el ron y la cachaza, que son importantísimos en coctelería. También llegaron de España y de Portugal las naranjas, los limones, sandías, melón, plátano, cebollas, ajos, típicos de la cocina romana y de la dieta mediterránea, coles, espinacas, acelgas, lechugas, escarolas y berros, y llegaron para quedarse. Entre las legumbres se extendieron las habas, lentejas y garbanzos, y de los cereales el trigo y el arroz. También se implantaron los salazones, típicos de la cuenca mediterránea, y el bacalao como rey de la Cuaresma y demás festividades religiosas que cursan con abstinencia. El caso es que las especias más populares también viajaron para allá, que venían de Oriente, pero fíjense que ya van recorriendo medio mundo. Y entonces se utilizaron y se llevaron pimienta negra, canela, nuez moscada y jengibre. En cuanto a los almenajes de cocina, allí no había nada. Allí nada más que estaban las jícaras del burén de barro. Y desde aquí llegaron las ollas, las sartenes, cuchillos, cucharones, cucharas, espumaderas, trinchetes de hierro, jarras, lebrillos, platos y bandejas de loza, copas y vasos de vino y de tinto y de agua, y piezas de plata, y otras de piedra importantísima como es el mortero. El mortero es un elemento fundamental en nuestra cocina. Si recuerdan lo que es la vida de un migrante, pues resulta que aquí tenemos un ejemplo. Este es de la película El piano, de Jane Campion, donde se muestra la vida de los colonos británicos en Nueva Zelanda a mediados del siglo XIX. Cómo tratan de reproducir precariamente las costumbres de la metrópoli, sin manifestar lo mucho que la añoran, sacando lo mejor de su porcelana para celebrar un afectado té de las 5 con un calor insoportable, vestido con sus mejores galas. Si no lo han visto, pues yo se la recomiendo porque muestra la dura vida de quien muy a su pesar se busca la vida en latitudes distantes a su país de origen. Al final se demuestra que o te adaptas o no serás feliz, porque la naturaleza no se va a adaptar a ti. Además, la música es muy bonita, se la recomiendo. Lo
Nueva España era la cantidad de comida que eran capaces de trasegar los primeros visitantes de la isla. Los indígenas eran muy moderados en materia alimenticia, por eso les llamaban la atención la voracidad y exceso de comida de los europeos. En palabras de Cristóbal Colón, en 1504, durante una visita a la actual Jamaica, decía y escribió: consumíamos nosotros más en un día que ellos en 20. Y otro personaje, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, afirmó: la voracidad española destruyó en pocos años los mamíferos nativos de la isla. Por eso, no. Otra costumbre que viajó de aquí para allá fue el gusto por la sal, porque los indocubanos no la utilizaban en demasía. Empleaban más el ají, el pimentón, el picante, y una sustancia salada obtenida de las palmáceas previa conversión en cenizas, luego en lejías, luego evaporaban esa lejía y quedaba un polvo blanquecino, muy difícil de obtener, que era lo que utilizaban todavía se utiliza incluso, pues para determinados asados o para el maíz tostado, el maíz, la panocha tostada. Y esto perduró hasta el siglo XX. Aunque ya se obtenía sal marina, o sea, la técnica de hacer sal fue de aquí para allá. Poner sal a los alimentos hasta sentir que predomina su sabor es una costumbre de aquí que hizo el viaje de ida y se extendió por América. En Cuba, cuando las frutas están verdes, la guayaba, el mango, la piña, se comen con sal y hasta el café con leche le agregan una pizca, porque según parece, reafirma el sabor. Y esto curiosamente lo hacía mi padre. Mi padre a la leche le ponía sal y sobre todo a las naranjas cuando estaban un poco ácidas. Entonces con la sal, pues mejoraba. En fin, otras costumbres que viajaron de España hacia el Caribe fueron el gusto por lo agridulce, heredado de los musulmanes, el incluir las patatas en los guisos y, como consecuencia del viaje de la caña de azúcar, la preparación de conservas de frutas, porque anteriormente solo se consumían frutas frescas, pero a partir del siglo XVI era común su preparación, llegando incluso a exportarse. También hay que decir que viajaron al Nuevo Mundo los ayunos y abstinencias prescritos por la religión católica. Esto fue causa de la importación y elevado consumo de pescado salado, bacalao, que era la principal fuente de proteína durante la Cuaresma y otras fiestas de precepto. Por último, la costumbre de los ágapes como forma de relación social. La comida, aparte de estar ligada al ciclo familiar y natural de la alimentación, es un acto de colectivización. Las celebraciones, los nacimientos, los bautizos, los cumpleaños, las bodas e incluso los funerales los celebramos a ambos lados del Atlántico comiendo. Y ahora vamos a hablar de la vuelta, el barco vuelve. De Cuba vinieron las frutas de sabores magníficos y colores impensables. El ají, los pimientos y tomates, los frijoles, el maíz, la yuca, los platos de especialidades de lo que hoy llamamos cocina fusión, que nos encantan, nos facilitan la vida y nos aportan salud. Y de esto de la cocina fusión, pues no es de ahora, porque resulta que en 1858 se edita en La Habana y viene para acá y tiene mucho éxito, lo compra mucha gente, un curioso nuevo manual de la cocinera catalana y cubana, recopilado por Juan Cabrisas, antiguo cocinero de la Fonda de los Tres Reyes. Esta Fonda de los Tres Reyes he seguido un poco en el siglo XIX la pista y resulta que había en Madrid, había en Málaga, incluso había una en Buenos Aires y también en Barcelona. Pero fue de la Fonda de Barcelona donde salió Juan Cabrisas, porque contaba con un acreditado restaurante y parece ser que allí empezó su carrera profesional, antes de irse a Cuba, donde al llegar, supongo que triunfó, y publicó su manual, el cual publicita como completísimo manual de cocina, repostería, pastelería, confitería y licoristas, según el método práctico que se usa en Cataluña y la isla de Cuba. Y así es, consta de 11 capítulos referentes a verduras, carne, caza mayor, menor, guisados, pescados, de todos días de vigilia, incluso variaciones de azúcar,
conservas, tabletas o lo que llama él pastillas a la gota, que se refiere a caramelos y turrones. También hay un capítulo de licores. Me hace pensar que al estar dirigido a las cocineras, eran las señoras las que mandaban en las cocinas familiares cubanas y por supuesto las españolas ya lo son. Solo los más ricos se podían permitir la presencia de un cocinero más o menos titulado. En dicho manual encontramos recetas de los dos lados del mar Océano. Explica que la escudella es un cocido y diferencia estos de los guisados. Emplea ingredientes de ambas orillas y añade elementos cubanos a las recetas catalanas, enriqueciéndolas y aportándoles un nuevo matiz. Por ejemplo, encontramos mondongo criollo y cubano, ajiaco de monte, olla cubana, arroz blanco criollo, muy parecido al nuestro, fufu criollo, que es de influencia africana, picadillo con tomate sabanero y otras cosas que son muy curiosas, tienen un nombre muy especiales. Por ejemplo, el guisado de la batalla de Almansa, que es una especie de gazpacho manchego, y la tarta de ranas, o las tortillas de agua, o la butifarra criolla. El caso es que, ¿quién no ha preparado un arroz blanco con huevo frito y ha sido aplaudido por los niños de la casa? Todos. ¿Y quién se resiste a la ropa vieja, el arroz con pollo, los moros y cristianos, la vaca frita, el congrí, que es las habichuelas con arroz, que les suena, el ajiaco, el picadillo a la criolla o habanera, el rabo encendido, yuca con mojo, el fufu de plátanos, el puerco en púa, el tamal en cazuela a la cubana. Les hemos preparado un folio con algunas recetas, así que a la salida se lo damos, por si quieren ustedes probar. Y pues resulta que yo creo que estos manjares que han quedado pues son música para el estómago, porque yo relaciono mucho el buen sabor con el buen sonido y todos nos ponemos un poquito de música para cocinar. Entonces, si la buena cocina es música para el gusto, así que vamos a tener un recuerdo musical relacionado con la comida. La caña dulce es una habanera, mis compañeras del coro lo saben, compuesta por Manuel Masotti Little, donde se promete un premio de amor más o menos eterno en forma de dulce caña y de buen café a una mulata que mostraba su delantal. Aquí lo dejo. Y Carlos Cano, en Habanera de La Habana, citaba las frutas de ida y vuelta y decía: Rosalita de mi vida, de Sanlúcar vengo yo, para cantarle esta habanera debajo de tu balcón. La boca color guayaba, los ojos como el carbón, con el vaivén de la palma metida en su corazón. Como una flor, ay, llegó el amor, ay, vino como naranja, se fue como limón. Caminitos de ida y vuelta, venga usted para acá, vaya usted para allá, llamando de puerta en puerta, donde mi conga estará. Y ya termino este capítulo. Doña Zoila Lapique, en su libro La música colonial cubana, es esta señora, afirma que la habanera surgió en un café, el café, importantísimo, el Café de la Lonja, situado en la Plaza de Armas, donde por primera vez en 1841 en sus salones se escuchó algo diferente de lo habitual. Se trataba de una contradanza que en esta ocasión portaba letra y se llamaba Amor en el baile. El periódico La Prensa hizo referencia y crítica de una composición, El amor en el baile, donde se decía: la música es sin duda el arte más seductor, que más liga al hombre a su patria y hasta a sus objetos más queridos, como la comida. El amor en el baile es una canción enteramente habanera. El nombre hizo fortuna. Una contradanza es, a diferencia del minué, que se baila en paralelo, los hombres al lado de las mujeres, la contradanza se caracteriza porque está uno enfrente de otro. Por eso se llama contradanza. El nombre, y ya me estoy enrollando, viene del country dance de los ingleses, que luego pasaron a Francia, que digamos influyeron en las contradanzas que compusieron desde Mozart a Beethoven y luego pasaron a la cultura hispana. El caso es que
se encuentran con cierto parentesco rítmico con el tanguillo gaditano y al parecer también tiene reminiscencias de ritmos subsaharianos. Estos últimos conceptos, contradanza antillana y tanguillo gaditano, fueron fusionados por Carlos Cano en su Habanera de Cádiz, demostrando que el viaje de ida y vuelta no ha acabado ni acabará. Pues muchas gracias por su atención. Ha sido un placer recordar con ustedes los sabores, las historias y las músicas de la isla hermosa del ardiente sol. Así que les he preparado el folio con las recetas por si quieren experimentar en sus casas cantando una habanera.